Buenas tardes a todos los presentes aquí, a los asistentes, a los diputados, a la diputada María Chávez del Estado de Michoacán, Anita Sánchez también de Michoacán, a la diputada Edna Huerta de Nuevo León, al diputado Francisco Javier Borrego de Coahuila, a la diputada Marta Robles del Estado de México, a la diputada Carla Almazán también del Estado de México, a la diputada María de Jesús García del Estado de Zacatecas, al diputado Cuautli de San Luis Potosí, a la diputada Irma Juan Carlos, que es la presidenta de los pueblos indígenas aquí en la Cámara de Diputados, y a la diputada Carmen Bautista Peláez. Muchas gracias, compañeras, por estar aquí con nosotros en este comunicado. A los medios de comunicación también y a nuestros invitados, muchas gracias por estar aquí para precisar datos sobre la iniciativa de traductores inteligentes. Buenas tardes entonces a todos ustedes, al canal del Congreso, a Comunicación Social, por permitirme presentar el día de hoy esta rueda de prensa. Respecto a la iniciativa de ley que presenté al final del anterior periodo de sesiones, respecto al fortalecimiento de las lenguas indígenas y la necesidad de promover una interacción productiva entre estas, el español y los conocimientos científicos. En los últimos 20 años se ha avanzado en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en México y en el mundo. Además, es importante recordar que para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, los pueblos indígenas son una prioridad, pues él empezó su carrera como luchador social al lado de los pueblos originarios del sureste. La Cuarta Transformación es la mejor aliada de los pueblos indígenas. En esta línea, ya antes presenté y se aprobó una iniciativa de reforma de ley de ciencia y tecnología para reconocer que los conocimientos tradicionales y ancestrales de los pueblos originarios tienen una dimensión científica que hasta ahora no se ha reconocido ni se ha aprovechado plenamente. La iniciativa que presenté en diciembre reforma los artículos 7º, 11 y 16 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas con los siguientes objetivos. Número 1. Que en la traducción de las lenguas indígenas al español se podrá hacer uso de traductores inteligentes de base tecnológica que faciliten y mejoren la interacción entre las autoridades y los pueblos y comunidades indígenas. De esta forma, la ciencia y la tecnología ayudarán a cerrar la brecha de conocimiento mutuo entre las lenguas originarias y el español. 2. Que las autoridades federales y las entidades federativas en materia educativa y científica promoverán el esquema integral de interacción entre los conocimientos y saberes tradicionales y ancestrales de los pueblos indígenas y de los conocimientos científicos, con perspectiva bilingüe e intercultural, para lo cual impulsarán la traducción y contextualización de textos, medios audiovisuales e informáticos con contenido científico y tecnológico del español a las lenguas indígenas y viceversa. De esta forma, se busca que tanto los pueblos indígenas puedan tener acceso en sus lenguas maternas a los textos, libros e investigaciones en materia científica y tecnológica y viceversa. Pues como ya dije, los conocimientos tradicionales de nuestros pueblos tienen un alto contenido científico que vale la pena conocer y difundir. Que el Consejo Nacional del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas cuente con un representante del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología con el objeto de hacer posible las reformas antes mencionadas. Eso es lo que propongo en la iniciativa y tiene como base diversos instrumentos internacionales como los siguientes. Número 1, la Declaración de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas,
la cual representa una serie de derechos, protecciones y resguardos a estos pueblos. 2. El Protocolo de Nagoya, sobre el acceso a los recursos genéticos y la repartición justa y equitativa de sus beneficios. Y tercera, la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos, la cual tiene como principal objetivo el promover el reconocimiento y respeto a los derechos lingüísticos, especialmente de los hablantes de las lenguas de las minorías. Recordemos que las lenguas indígenas son un patrimonio de la nación mexicana, que nos llenan de orgullo y de dignidad, y que nos dan la identidad que nos distingue en el mundo. Una de las manifestaciones fundamentales de la cultura de los pueblos y comunidades indígenas en México es su enorme diversidad lingüística. En el año 2005, el INALI presentó el catálogo de lenguas indígenas, donde reconoce la existencia de 68 agrupaciones con 364 variantes lingüísticas, lo cual representó un importante esfuerzo por reconocer y resguardar la tradición oral de los pueblos originarios. Por ello, hago un llamado a mis compañeras y compañeros diputados a que apoyen esta iniciativa, porque es en beneficio de nuestros pueblos originarios. Mayor inclusión, menos discriminación. Es cuanto. Enseguida van a hacer uso de la palabra los siguientes diputados que voy a nombrar. Está con nosotros la diputada Irma Juan Carlos, que es la presidenta de la Comisión de los Pueblos Indígenas en la Cámara de Diputados, que nos va a dar un mensaje en esos momentos. Y también, bueno, vamos a irlos presentando así. Primero la diputada, nuestra diputada presidenta de la comisión. Bienvenida, diputada, y muchas gracias. Buenas tardes. Pues a los medios de comunicación, al pueblo de México, a la comunidad científica, a todas las comunidades indígenas y afromexicanas del país, decirles que efectivamente las diputadas y los diputados de la Cuarta Transformación venimos legislando en favor de reconocer derechos. Recientemente reformamos la Constitución en el artículo 2 para elevar a rango constitucional las lenguas de los 68 pueblos indígenas de nuestro país. También es importante fomentar su uso, también es importante preservar esa riqueza cultural que tenemos en nuestros pueblos, porque son nuestras raíces. Venimos todos y todas de ahí, y perder nuestra lengua es perder nuestra identidad, perder esa riqueza lingüística es de alguna manera ir perdiendo nuestros orígenes. Por eso es importante su fomento, por eso es importante su preservación, y por eso me parece importante que existan dispositivos y aplicaciones que nos ayuden a traducir estas lenguas, y que también los textos científicos se puedan conocer y puedan usarse en beneficio de nuestras comunidades, más aún que son los pueblos indígenas, los guardianes de los territorios, los guardianes de los recursos naturales, y quienes hasta el día de hoy nos permite equilibrar ese gran problema que tenemos del cambio climático global. Me parece una iniciativa muy importante y apoyamos a nuestra compañera para todo lo que se tenga que trabajar en esta ruta legislativa para hacer esta iniciativa una realidad. Reciban un cordial saludo, un fuerte abrazo a la distancia y pedirles que nos sigamos cuidando. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputada presidenta.
Quiero decirles que los siguientes diputados que van a participar son de algunas regiones geográficas muy importantes en donde ellos tienen la oportunidad y el privilegio de convivir con personas de pueblos originarios. En este tenor presento al diputado Cuautli, es de San Luis Potosí y él nos va a hablar un poquito de San Luis Potosí y lo que él ha visto ahí. Adelante, diputado. Gracias. Nos saludamos con gusto a las compañeras que nos están acompañando, al compañero diputado, y felicito a la compañera María Eugenia por este tipo de iniciativas. No es la primera que ha presentado sobre estos temas, y mi reconocimiento para ella. En San Luis Potosí, como bien lo comentaban, contamos con pueblos originarios. Yo soy originario de San Luis Potosí y como tal reconocemos a los pueblos originarios que tanto nos han dado mucho. Y por ello, por ende, tenemos que seguir preservando las lenguas, tenemos que seguir preservando la identidad con la cual los mexicanos tenemos que identificarnos. Celebro nuevamente, compañera, en San Luis Potosí contamos con un distrito totalmente de pueblos originarios. Es un avance que la Cuarta Transformación ha ido logrando. La Cuarta Transformación, de la mano de nuestro presidente, ha resaltado y ha reconocido a los pueblos originarios. San Luis Potosí no ha sido excepción. Yo, como su representante, vamos a seguir impulsando este tipo de trabajos, este tipo de iniciativas por el bien de los pueblos y de las lenguas. Es importantísimo que en México sigamos preservando nuestras lenguas originarias y nuestros pueblos originarios. Como bien lo comentaba la compañera presidenta, los pueblos originarios han sido los guardianes de muchas causas y por ello tenemos que seguir dándoles el reconocimiento que se merecen. Muchas gracias, compañera, y vamos a estar respaldando desde San Luis Potosí su iniciativa, que espero y vaya a salir en sentido positivo, compañera. Muchas gracias a todos. Enseguida tenemos a nuestra compañera diputada Edna Huerta del Estado de Nuevo León, quien ella nos va a platicar su experiencia con los tarahumaras. Hola, soy Edna Huerta, represento al Estado de Nuevo León y bueno, en mi estado tenemos una comunidad importante en el municipio de Juárez, la comunidad de Mixteca. Y bueno, yo a nivel personal he tenido la oportunidad de estar en la Sierra Tarahumara, viviendo en la Sierra Tarahumara. Mi papá también vivió ahí, toda mi familia. Pudimos radicar en la Sierra Tarahumara, en el pueblo de Tayarachi, más o menos a unas 4 o 5 horas caminando de Krill, que muchos se ubican en la capital del estado de Chihuahua, más o menos en tren pueden ser 4 o 5 horas. Es muy adentro de la comunidad, ¿no? Y en este proyecto que estuve ahí en Tayarachi, pudimos hacer un proyecto muy importante de huertos biointensivos, coordinado por la Universidad de Monterrey en el estado de Nuevo León. Y ahí es donde nos dimos cuenta que es muy importante la protección de los derechos humanos y de las libertades de los pueblos indígenas, de las lenguas indígenas. Solamente los pueblos indígenas en el mundo es un 5% de toda la población. Entonces, es muy importante la iniciativa donde las lenguas indígenas aportan conocimientos únicos, contribuyen a la diversidad de valores, a la diversidad cultural, son un impulso de la inclusión social y también parte de la alfabetización. Como diputadas y diputados tenemos que representarlos y buscar lo necesario para conservar la riqueza de lo que aportan las lenguas indígenas y que puedan sobrevivir. Y por eso vamos adelante. Gracias, diputada. A continuación tenemos a la diputada María Chávez. Ella nos va a hablar, ella es de Michoacán y nos va a hablar de lo que hay en Michoacán. Buenas tardes, celebro y aplaudo el interés que tenemos en esta cuarta transformación, diputada María Eugenia y la diputada Irma Juan Carlos, que es la presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas, el interés que se tiene por seguir preservando nuestras culturas, nuestras raíces ancestrales. En Michoacán tenemos
4 lenguas indígenas, el purépecha, náhuatl, mazahua, lenguas mixtecas. Nosotros estamos en asentamientos prehispánicos en mi municipio de Turicato. Ahí estuvieron los asentamientos de los matlacincas. Creo que la preservación de la lengua, que esta debe desde casa seguirse transmitiendo, invitar y exhortar a todas las comunidades indígenas, familias, que no se pierda esta tradición, que no se pierda esta cultura, que no se pierda lo que nos ha identificado como México. México tiene 68 etnias del país, Estados Unidos no las tiene. Tenemos una riqueza cultural, Estados Unidos no la tiene. México tiene todo lo que necesitamos para fortalecer todo un país. Vamos a decir que de cada 100 personas que se declararon en hablar alguna lengua indígena, 14 no hablan español. Y nos da trabajo comunicarnos con ellos cuando vamos a las comunidades. Y en lo que respecta a los traductores e intérpretes, pues certificados, no así el resto de las lenguas mismas, han sido reguladas en muchos casos. Quiero pedirle aquí a la presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas que tome muy en cuenta que realmente es urgente regular en esta 64ª legislatura lo que no se había hecho, lo que no se había dado por inclusión. Hoy queremos que la Secretaría de los Pueblos Indígenas, en esta entidad hay alrededor de 500,000 indígenas en 437 comunidades de Michoacán, de las cuales solo 270,000 hablan alguna lengua materna. Entonces, la raíz ancestral de nuestro Michoacán es muy importante regularla en este periodo y que la inclusión en esta cuarta transformación se siga dando. Muchas gracias. Enseguida tenemos la participación de la diputada Anita Sánchez. Buenas tardes. Celebro primero que todo esta iniciativa y felicito a la diputada María Eugenia, igualmente a la presidenta Irma Juan Carlos, porque realmente esto es innovador a través de la ciencia y tecnología, que este tipo de iniciativas se lleven a cabo para la inclusión de los pueblos originarios con sus lenguas. Es importante también considerar que si se lleva un mejor progreso en el sentido de la comunicación de estas lenguas, se pueden insertar no solamente al sector laboral, sino a los demás sectores, tanto cultural, político, social, económico y etcétera. Es cuanto lo que les digo, algo muy concreto, y mandar un saludo en especial a la comunidad de San Matías del municipio de Ciudad Hidalgo, Michoacán, que estamos trabajando coordinadamente con estos pueblos originarios, la comunidad de San Bartolo, e igualmente desde la Cámara del Congreso de la Unión. Saludos para todos ellos, a todos los michoacanos y michoacanas de estas lenguas originarias. Es cuanto, gracias. Gracias, diputada. Por último, nada más cabe recalcar que en el Estado de México pues se habla mazahua, náhuatl y otomí. Es decir, en algunos estados los pueblos originarios están muy concentrados, pero muchos de ellos han tenido que emigrar en búsqueda de mejores condiciones de vida, y entonces tenemos en el municipio de Ecatepec que tenemos a gente mazahua, náhuatl y otomí que se dedican a la fabricación de muebles de madera. Entonces, la importancia de esta iniciativa es la siguiente. Tenemos nosotros que a nivel nacional sí existen ya traductores, y no me va a dejar mentir aquí la presidenta de la comisión, existen traductores que son personas físicas, son personas que van a los juzgados, a los MPs, que están ahí traduciendo, etcétera, etcétera. Pero aquí tenemos una cuestión de sobrevivencia. Cuando esos traductores no generan otra escuela de traductores, cuando desaparece ese traductor físicamente, pues está perdiendo también la riqueza de la lengua que él está hablando. Por lo tanto, si tenemos ahorita el desarrollo tecnológico tan avanzado, entonces la iniciativa abarca un traductor con inteligencia artificial que pueda preservar
todas las lenguas de todos los hablantes a nivel nacional, porque hay lenguas que se pierden cuando fallece el último hablante en esa región, como sucedió en Baja California hace muy poquito. Entonces, lo que queremos es preservar toda esa riqueza lingüística con el apoyo de la tecnología de los traductores con inteligencia artificial. Esa es la propuesta real para que se preserve toda esa riqueza que tenemos en nuestro país, porque sin esa riqueza lingüística, pues tampoco podemos llegar a los conocimientos ancestrales que ellos los han preservado durante siglos. Y entonces, ¿cómo podemos interactuar? Pues para salvar los conocimientos ancestrales también tenemos que avanzar en la preservación de la riqueza lingüística. Esa es la importancia de la propia iniciativa y pues yo les agradezco mucho a mis compañeras, compañeros diputados que estuvieron el día de hoy pues platicando sobre los estados, sobre lo que ellos están viendo en sus lugares de origen. A la presidenta, nuevamente reiterarle mi agradecimiento porque uno tiene una vista parcial, pero ella la tiene en una generalidad porque es la presidenta de la comisión. Muchísimas gracias, presidenta, muchísimas gracias, compañeros diputados, y muchísimas gracias a los medios de comunicación que hoy estuvieron con nosotros. Que pasen ustedes una excelente tarde.